queremos compartir con ustedes un principio que pueda ayudarles. Nuestro deseo, nuestro propósito es que ustedes puedan ser bendecidos como Dios ha bendecido mi propia vida y la vida de las personas que se congregan en la iglesia. Quisiera elevar una oración al Señor para pedir que nos dirija a través de su Santo Espíritu, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice, lo hagamos en el sagrado nombre de Jesucristo. Así que voy a orar. Señor, delante de tu presencia nos acercamos en este momento ante ti. Señor, no importa los medios, Señor, lo importante es que tú seas el que bendiga, que tú seas el que dirija. Y Señor Dios, te suplico que tú lo hagas, por favor. En el nombre de Jesús, bendice la palabra que tienes para nosotros. Bendice a aquel Señor que está escuchando, que estas semillas puedan ser depositadas en su corazón. Señor, por favor, dirígenos pues todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar, comentar la palabra del Señor en relación a la diferencia que hay entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Hemos estado hablando de la importancia de crecer, ya que es el mandamiento de Dios de que debemos crecer. Y crecimiento en el ámbito natural es un proceso constante de aumento y expansión desde el momento en que la concepción ocurre, aun cuando la madurez física se alcance relativamente pronto, como sucede en muchos casos en la vida, pero el individuo continúa creciendo mental, emocional, espiritualmente mientras vive. En realidad, nunca dejamos de crecer. Siempre tenemos la oportunidad de crecer en algo, de mejorar en algo. En el instante que la persona deja de crecer, realmente se convierte en un individuo truncado de un modo u otro. La palabra de Dios demuestra que hay necesidad de crecimiento espiritual en cada etapa del desarrollo cristiano. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Si la madurez espiritual pudiera obtenerse instantáneamente en el momento mismo de la salvación, de la aceptación de Cristo en el corazón, el apóstol Pablo no hubiese llamado niños espirituales a los creyentes de la iglesia de Corinto. Y vemos entonces que los niños espirituales necesitan crecer. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues, así que aquí tenemos una llave de entendimiento. La cantidad de dones espirituales que uno posea no tiene nada que ver con el grado de madurez espiritual que hayamos ganado en Cristo. Pablo estableció claramente este hecho cuando dijo al principio de su carta a los Corintios, y él les dijo que no les faltaba ningún don, era una iglesia muy bendecida, teniendo todo tipo de dones espirituales, como lo menciona en 1 Corintios 1, 4 a 7, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, y en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que los corintios tenían todos los dones del Espíritu obrando en su iglesia. Sin embargo, Pablo hace diferencia entre la posesión de un don espiritual y crecimiento espiritual o madurez. Un don espiritual nos es dado libremente por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, la obtención de la estatura espiritual de Jesucristo viene de que estemos dispuestos a morir cada día a nuestra corrupta naturaleza carnal, claro, a medida que nos sea revelada por el Señor.
Pero crecimiento es un proceso que incluye la confesión de nuestras actitudes y disposiciones contrarias a la naturaleza de Cristo, permitiendo que la carne sea clavada en la cruz de Jesucristo, o sea, descendiendo a la muerte obediente de Jesucristo, y luego en Jesucristo siendo levantada con Él en novedad de su vida. La palabra de Dios nos dice por qué es necesario que crezcan los niños espirituales. Pero antes voy a hacer una pausa aquí para mostrarles algunas escrituras en relación a esta diferencia entre los dones espirituales y los frutos del Espíritu. Primeramente quiero mencionar los dones del Espíritu como son mencionados en las siguientes citas, de las cuales no voy a leerlas, solamente les voy a mencionar. En 1 Corintios 12, del versículo 4 al 18, y luego del versículo 28 al versículo 30, tenemos la cita que ustedes pueden leerla. Tenemos la siguiente cita que está en Efesios 4, del 7 al 12, y la tercera cita que está en Romanos 12, del versículo 3 al versículo 8. En estas tres citas son mencionados 20 dones del Espíritu, que voy a rápidamente a leerlos. El primero es los dones de administración. Número 2, dones de apostolado. Número 3, dones de ayuda. Número 4, dones de discernimiento de espíritus. 5, dones de enseñanza. 6, dones de evangelización. 7, dones de exhortación. 8, dones de fe. 9, dones de géneros de lenguas. 10, interpretación de lenguas. 11, dones de milagros. 12, dones de misericordia. 13, dones de palabra de ciencia. 14, dones de palabra de sabiduría. 15, dones de pastorado. 16, el don de presidir. 17, el don de profecía. 18, el don de repartimiento. 19, dones de sanidades. Y 20, dones de servicio. Esos son los dones de los cuales menciona el apóstol. En 1 Corintios 12:1 dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y la palabra del Señor nos enseña acerca de estos dones, que son obsequios, son regalos que el Señor nos da. Por ejemplo, para poder comprender un poco esto, los dones espirituales son regalos del Espíritu, de la misma manera que nuestra salvación es un regalo inmerecido. Nosotros hablamos del don de la salvación porque no nos costó absolutamente nada. Es un don que el Señor nos ha otorgado. Cuando yo pensaba en relación a este don inmerecido que Jesucristo nos ha otorgado, cuando es un regalo, no significa que no le haya costado al Señor nada, al contrario. Fue tan grande lo que Jesucristo hizo, su sacrificio no tenía precio, y el hombre no tenía la manera de pagar algo para obtener ese regalo tan inmenso que Dios tuvo que regalarnos en su misericordia. Y todo lo que hemos recibido, pues ha sido por su gracia. Así que dice la Escritura que nosotros recibimos la salvación por medio de la fe, salvación de la pena de muerte e infierno que pesa sobre nuestro pecado. Y luego, por ejemplo, el don de perdón. De la misma manera, el perdón en sí es un don. De hecho, la misma palabra perdón es por don. Significa que no merecemos eso. A pesar de pecar en muchas formas, cuando el arrepentimiento viene, Dios trae luz sobre nuestra mente para confesar. Entonces Él nos perdona. Y entonces nos da ese don. Recordemos que el perdonar es divino, por lo tanto es un don del Señor. Y de la misma manera tenemos el don del Espíritu Santo. Al seguir adelante con Dios, recibimos otro don, que es el don del Espíritu Santo, y con él sus dones mismos, que son repartidos entre el cuerpo espiritual y entre los creyentes. Así que la iglesia de los Corintios tenía todo tipo de dones trabajando, operando entre ellos, una iglesia bendecida en este sentido. Sin embargo, el apóstol los está llamando aquí niños espirituales, porque había una necesidad de crecer. Y en el siguiente espacio podemos ver un poquito acerca de las cosas en las que tenían que crecer o por qué tenían que crecer, pero ahorita estamos viendo sobre los dones. Los dones espirituales, aquí nos enseña que una cosa son estos dones y otra cosa muy diferente son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu están mencionados en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahora déjame mencionar los frutos del Espíritu de una manera, pues digámoslo así, esquemática, rápida. En Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, menciona acerca del árbol de vida, que tiene 12 frutos. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entendemos aquí que este árbol de vida se refiere a Jesús. El fruto es la consecuencia de un crecimiento o madurez. Para que un árbol de fruto tiene que levantarse desde una semilla. Lleva largo tiempo para que ésta se desarrolle, venciendo obstáculos en el terreno, aprovechando las sustancias de la tierra, la energía del sol, etc., hasta hacerse un árbol fuerte y entonces poder dar su fruto. Aquí Jesús es comparado, o es el árbol de vida, y menciona 12 frutos que revelan su naturaleza, porque él mismo dijo que el árbol es conocido por sus frutos. En primer lugar, porque 12 es el número de su gobierno. Así que el primer requisito para ser fructífero es someterse al gobierno de Dios, el gobierno misericordioso de Dios. Pero bueno, regresando a los 12 frutos. Estos frutos revelan su naturaleza. Pero tenemos que entender entonces que estos 12 frutos son los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad, templanza. Y los 3 frutos que no están mencionados aquí son, pues, el fruto de compartir, misericordia o compartir. El fruto 11 sería el fruto de la entrega, la obediencia, y el fruto número 12 es el fruto de la sinceridad. Estos 12 frutos tienen que ser comidos, por así decirlo, por nosotros. Pero ¿qué es alcanzar la estatura de Jesucristo? ¿Qué es su estatura espiritual? Pero es su naturaleza. La naturaleza es la forma del ser de alguien, es la esencia misma de una persona. Somos llamados a ser como Él, como Jesucristo, no en su poder, su grandeza, de hecho lo es, pero hemos sido llamados a ser como Él en su carácter, en su naturaleza. Alcanzar la estatura de Jesucristo simplemente es alcanzar la naturaleza de Jesucristo. Ser como es Él, pensar como es Él, hablar como es Él. Así que, de todas maneras, entendemos que si nosotros obtenemos su naturaleza, el poder viene como consecuencia de lo primero. Y la pregunta obligada es, ¿quiero ser como Jesús? Si es así, yo tengo que estar dispuesto a dejar mi naturaleza vieja, la cual hemos heredado de nuestro padre Adán, es entregarla a Él para que Él pueda clavarla en la cruz. Mi vieja naturaleza, con sus actitudes, pensamientos, palabras, inclinaciones. Así que tengo que acercarme al árbol de vida y tomar de su fruto, para que al comerlo empiece a formar en mí su naturaleza. Por ejemplo, las cosas naturales nos enseñan siempre un principio espiritual. Si como su fruto de amor, que podrá ser una medicina contra mi odio, mi falta de perdón, puede de alguna manera sanar esto. Cuando comemos un fruto, este se hace parte de nosotros y las propiedades de ese fruto se convierten en nuestra medicina, en medicina para nuestro cuerpo, manteniéndolo sano. Dicho en palabras sencillas, entendemos que Dios ha puesto en cada fruto las propiedades necesarias para mantener la sanidad de nuestro cuerpo. También hay otro principio que dice que nosotros somos lo que comemos. Y eso sucede en lo natural, así que cuando nosotros hablamos del aspecto espiritual y hablamos del amor de Dios, estamos hablando de una parte de su naturaleza, de que hay un árbol de vida que es Jesús, que tiene 12 frutos, y el primer fruto
de ellos es amor. Entonces, si yo como de ese amor y me alimento, se tiene que formar en mí eso, para que un día yo también pueda dar el fruto de amor hacia mis semejantes, porque entendemos que el fruto es para compartir. De hecho, el fruto no es para el árbol mismo, sino el fruto es para que lo puedan disfrutar otras personas, otros seres. Así que yo puedo entender esto. Por ejemplo, el fruto de la mansedumbre, que es el fruto de la humildad, mansedumbre, humildad. Podemos pensar cómo detesta nuestra carne y se resiste a la humildad de Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, por ejemplo, aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón. No de apariencia, dijo que debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, voy haciendo este paréntesis en relación a esta parte en cuanto a la diferencia entre frutos, dones y frutos. Entonces voy a continuar con esta parte que el apóstol Pablo estaba diciendo a los Corintios, y después vamos a retomar nuevamente esta otra parte. Y quisiera comentar a la parte final un poquito acerca de qué es comer de la humildad de Jesucristo. Bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿por qué es necesario entonces que crezcan los niños espirituales? Vuelvo a repetir nuevamente y debe quedar muy claro esto. No debemos confundirnos, porque hay hermosos dones en la iglesia y nosotros no debemos confundir esto con el crecimiento espiritual, porque un don es un regalo que el Señor ha puesto para edificar la iglesia, para bendecir a la iglesia y para que haga una transformación, pero los frutos del Espíritu son otra cosa. Bien, en 1 Corintios entonces 3, del 1 al 3, nuevamente dice el apóstol, bueno, voy a releer lo que dije hace un momento, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Otra vez, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues había entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces entendemos aquí que había tres características que enseñan o muestran cuando un creyente es un bebé espiritual. Así que el niño espiritual tiene un corazón carnal. Esto es un inciso. Así que este pasaje de la Escritura ya ha sido citado, pero lo repetimos porque señala claramente tres operaciones del corazón carnal y que son fácilmente reconocibles. Cuando la envidia, los pleitos y la división se agitan en el corazón carnal, hay necesidad de crecimiento, hay necesidad de desarrollo espiritual, hay necesidad de trabajar con estas emociones que dañan y que producen tanto daño, no solamente al individuo, a la persona, al creyente, sino también al grupo, a la gente, a la congregación. Se necesita la sustancia espiritual de la humildad de Cristo, que este es un fruto, tenemos que entender. La humildad de Cristo y su naturaleza en nosotros para poder crucificar este tipo de actitudes, porque muchas veces como creyentes pensamos que van a tener pecados aparentes como lo tienen las demás personas del mundo que no han conocido a Cristo. Pensamos que nosotros tenemos ya un nivel de santidad, y está bien, sí es cierto, pero hay muchas cosas dentro de nosotros que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser entregadas. Realmente crucificarlas es entregarlas, simplemente. Crucificar es simplemente entregarlas a Jesús. Crucificar es la entrega, la rendición, la obediencia de nuestra voluntad con este tipo de actitudes como envidia, pleitos, divisiones. Muy bien, entonces, naturalmente hablando, un niño es envidioso. Ok. Siempre trata de hacer lo que quiere, lucha por salirse con la suya, y él va a provocar todo tipo de divisiones con tal de conseguir lo que desea. Luego, cuando hablamos de la envidia, estamos hablando de alguna manera de esto que mueve, que controla de alguna manera a una persona y que va a producir problemas porque va a tratar de salirse con la suya. De la misma manera, un niño espiritual siempre va a buscar su propia voluntad,
siempre va a buscar su propia satisfacción y sin importarle sobre quién pase y lo que suceda, simplemente lo va a hacer. Y vamos a ver aquí cuatro cosas primeramente en relación al por qué es necesario que los niños espirituales deben crecer. La primera de ellas entonces es porque el niño espiritual tiene un corazón carnal y necesita de alguna manera trabajar con ello. Necesitamos trabajar con ello. Pues vimos entonces que si hablamos naturalmente hablando, un niño manifiesta su envidia de muchas maneras, trata de hacer lo que quiere, etc. Muy bien, con el crecimiento espiritual viene el deleite en hacer la voluntad de Dios, en andar por el camino de Dios y en agradarlo a Él, y dejamos de buscar el agradarnos menos a nosotros mismos. La característica de un niño es que de alguna manera siempre quiere agradarse a sí mismo. Entonces el apóstol utiliza esta característica física de un niño para poder enseñarnos una lección espiritual. Número 2, el niño espiritual tiene una mentalidad infantil. La palabra griega que se ha traducido como niño significa no hablando, es decir, un infante, una persona de mente simple, que tiene una mente simple. Habla de un cristiano inmaduro, habla de un bebé infantil, pues. Lo que una persona dice procede de su mente. La Escritura nos enseña que como el hombre piensa, el tal es. Entonces, de acuerdo al tipo de capacidad de nuestra mente, es como nosotros vamos a sentir, vamos a actuar y vamos a hablar. Porque, si ustedes recuerdan, les mencioné en una lección pasada que los sentimientos son hijos de los pensamientos, así que de las palabras y de las obras. Así que si la mente es espiritualmente inmadura y falta de entendimiento, lo que dice es igualmente inmaduro y falta de entendimiento. Por eso entendemos que es necesario crecer. Es normal que una iglesia tenga niños espirituales, pero resulta muy triste cuando esta se compone totalmente de niños espirituales. ¿Cuál es el problema? Bueno, todos piensan y hablan de una manera infantil. El apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fue hombre, dejé las cosas que eran de niño. Entonces, por eso es muy importante que nosotros crezcamos en nuestra mentalidad y dejar de pensar de esta manera. Solo la palabra de Dios es la que puede capacitarnos para ir madurando, y cuando nosotros empezamos a recibir los pensamientos de la palabra, entonces empezamos a pensar como piensa el Señor y vamos a actuar de la misma manera. Muy bien, entonces, para que una iglesia o individuos funcionen de forma madura, es necesario crecer en entendimiento espiritual. Y este viene a través de los principios divinos mediante los cuales Dios opera. Cuando nosotros nos familiarizamos con estos principios, vamos a actuar exactamente y vamos a cooperar en la forma como Dios trabaja. Es necesaria la madurez en entendimiento, tanto dentro como fuera de la iglesia. En nuestra vida en la iglesia, en nuestra vida fuera de la iglesia también, porque la ignorancia o la falta de entendimiento de la verdad deja una puerta abierta a través o mediante la cual el diablo puede atacar la mente. La palabra de Dios es la que puede proteger nuestra mente de los ataques del enemigo. De hecho, entendemos que uno de los grandes errores al principio, y la palabra de Dios nos dice, por la cual la mujer fue engañada, es porque no recordaba exactamente lo que Dios había dicho. Podemos entender. Y el principio que nosotros podemos tomar de la caída del hombre es: ¿qué tanto recuerdo la verdad en el momento de la tentación? Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, cuando fue llevado al desierto, Jesucristo contestó con la palabra de Dios de una manera correcta, y él pudo vencer al enemigo cuando él fue atacado en 3 ocasiones. Así que nosotros entendemos que cuando recibimos la palabra de Dios, la asimilamos y crecemos en entendimiento, vamos a recibir una grande protección en contra de los ataques del enemigo sobre la mente. De hecho, la parte de Satanás que ataca la mente es la serpiente, y nosotros tenemos que estar muy bien capacitados para poderle vencer. Bien, en tercer lugar, el niño espiritual necesita crecer por razón del Señor y por razón del ministerio. En
En el libro de Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 13 dice así: del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Así que el niño espiritual es inhábil para la palabra de la justicia y necesita crecer por razón del Señor, para que el Señor pueda usarlo de una manera más plena, y obviamente por razón del ministerio. La efectividad de cualquier ministerio de la Santa Palabra de Dios depende en gran parte de hasta dónde hemos crecido espiritualmente y el conocimiento que tengamos de la Palabra de Dios, llámese maestro o lo que sea. La infancia es algo comprensible, que se espera por un breve periodo de tiempo, es normal, y todos pasamos por allí, pero se convierte en algo trágico cuando la falta de madurez en la palabra se extiende más allá de lo normal. Esta fue la razón por la que los cristianos hebreos fueron reprendidos, ya que aún después de que debieron haber crecido espiritualmente, convirtiéndose en maestros y en líderes de la obra del Señor, seguían siendo bebés y no podían ser utilizados, seguían siendo niños, a quienes hubo que enseñarles otra vez los primeros principios. Uno puede entender de alguna manera, y uno lee la carta a los hebreos, uno puede darse cuenta de todo lo que Dios les dio a ellos, el conocimiento del tabernáculo, por ejemplo, tenían la Torá, tenían tanto de la palabra, tanto testimonio, y sin embargo ellos tenían la necesidad de que se les enseñaran los primeros principios de la palabra del Señor, a pesar de que habían tenido mucho tiempo y tenían absolutamente todo tipo de evidencias y testimonios sobre la enseñanza. Entonces, el punto es que tenemos que crecer por razón del ministerio y para que la enseñanza del Señor sea mucho más profunda y más efectiva. Muy bien, en la vida personal y en la vida de los demás. Y el cuarto lugar, el niño espiritual necesita crecer por razón de sí mismo. Sí. Y en 1 de Pedro 2, 1 y 2, esta cita también la hemos mencionado en otra ocasión, ahora la vamos a mencionar en relación a la necesidad de crecer para sí mismo. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Así que el niño espiritual necesita crecer por razón de sí mismo, ya que la infancia limita su dieta solamente a la leche de la palabra. Y bueno, entendemos que no hay nada de malo con la leche, es buena y es una provisión que Dios nos ha dado para nutrir y para sustentar a aquellos que son recién nacidos, hasta que han crecido lo suficiente para comer la dieta diversificada de cristianos más maduros. Y la palabra de Dios nos enseña de ella misma que hay vianda, hay pan, hay semillas, hay frutos, hay nueces, hay miel, hay vino. Dios ha puesto una mesa abundante para cada uno de nosotros. Por eso Él de alguna manera nos da no solamente la leche, sino también quiere que nosotros podamos nutrirnos de una manera más fuerte y más sólida, ¿no? Esta mesa abundante que Dios pone, que rebosa, la pone para aquellos que están dispuestos no solo a tomar la leche de la palabra, no solamente para aquellos que están dispuestos a crecer espiritualmente. Con mucha frecuencia algún grupo es débil y enfermizo, hablo de congregaciones, porque muchas veces las personas, ¿verdad?, que los liderean, digamos así, o los maestros, han fallado en crecer suficientemente para poder dar algo más que leche. Dios ha dado maravillosos ministerios de la palabra, como el apostolado, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores maestros, de alguna manera para que el pueblo de Dios sea perfeccionado, instruido. Y es necesario que aquella persona que ha sido llamada por el Señor tenga que nutrirse, tenga que ahondar, tenga que participar por sí mismo y también para tener
lo suficiente para compartir con sus oyentes. Es un mandamiento de Dios. Dios ha sido abundante, Dios ha dejado todo lo necesario para que nosotros podamos hacerlo. Muy bien, entonces muchos creyentes no sienten emoción y el reto de crecer porque su dieta está limitada solamente a la leche. Así que debemos alimentarnos de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis si vamos a crecer hacia la madurez en la estatura del Señor Jesucristo. Si el Señor nos permite en una oportunidad, nos presta la vida más adelante, podremos estudiar cómo está dividida la palabra de Dios para que podamos nosotros empezar a estudiarla. Y el Señor menciona que la palabra de Dios tiene 4 divisiones importantes, que es 2 Timoteo 3, 16, 17, dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que 4 funciones importantes en la palabra, en su división. Toda escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está trazada en 4 puntos. Número 1 es para enseñanza, número 2 es para reprensión, número 3 es para corrección y número 4 es para instrucción. Así que podemos entonces nutrirnos de la completa palabra de Dios. El apóstol Pablo habló sobre los niños espirituales, pero también el apóstol Juan lo hizo en la misma referencia, solamente que bajo un punto de vista diferente, pero realmente el principio es exactamente el mismo. En 1 Juan 2:12 dice, esto lo menciona el apóstol Juan, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Los hijitos en el terreno espiritual han crecido más allá del estado infantil, un poquito más allá de bebés espirituales. Hay bebés, hay niños. Sin embargo, están lejos de ser maduros y aún pecan. ¿Por qué lo menciona? Ahí mismo en 1 Juan 2, del 1 al 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que aquí se nos menciona a través del apóstol Juan que había pecado entre creyentes. No estamos hablando del pecado de aquellos que no conocen a Dios. Lo que estaba enseñando él aquí es que aún los cristianos pecan, pero hay un defensor y un abogado para interceder en favor de su caso. Cuando hay un arrepentimiento y la confesión del pecado, también hay esperanza y hay perdón, porque Jesucristo es fiel y justo para perdonar, dice la palabra del Señor. Así que entendemos aquí, primero, que los pequeños necesitan ser restringidos. Los niños espirituales necesitan aprender que hay restricciones, así como enseñamos también a nuestros hijos que hay restricciones, y porque los amamos no podemos dejar que hagan lo que ellos quieran, porque se lastimarían a sí mismos, se dañarían. Hay mucho en el hombre carnal que necesita ser puesto bajo el control del Espíritu de Dios. Hay muchos pecados, por ejemplo, hay pecados de la lengua, hay actitudes del corazón, hay disposiciones de la voluntad, y vemos que todo esto debe ser restringido y debe ser entregado para el Señor. Hay pecados muy fuertes, por ejemplo, sabemos que el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto, la mayor parte de ellos por causa de su murmuración, de su desobediencia, de su incredulidad, de su queja. Siempre los encontramos, en lugar de alabar a Dios, siempre estaban ofendiendo a Dios a través de su murmuración, e hizo posible que Dios mandara juicio sobre ellos. Entonces entendemos que hay muchos pecados de este tipo entre los creyentes y uno tiene de alguna manera que trabajar con ellos. No estoy aquí más que para mencionarlos, porque sabemos que el único que puede perdonarnos y mostrarnos es el Señor Jesucristo. Bien, la otra cosa que necesitan los niños pequeños es entendimiento, de acuerdo a la perspectiva de Juan. El entendimiento, entender cómo trabaja el perdón de Dios. Y Dios nos perdona por amor a su nombre. Cuando confesamos estos pecados, los ponemos bajo la sangre de Jesús. No tenemos por qué permitir que el diablo los arrastre fuera otra vez para atormentarlos con ellos, porque es uno de los ministerios del diablo, es precisamente acusar. El ministerio de Jesucristo es perdonar, justificar. Muy bien, entendemos que el enemigo nos engaña y muchas veces nos recuerda pecados que ya hemos confesado, que hemos puesto bajo el poder de la sangre de Jesús, haciéndonos pensar que todavía están ahí
y es una ofensa en contra del poder de la sangre de Jesucristo, porque debemos entender claramente que pecado que ha sido confesado y un pecado que ha sido perdonado por el Señor queda totalmente olvidado, de acuerdo a los libros del Señor. Y la otra cosa por lo cual los niños espirituales necesitan es estabilidad, o que necesitan es estabilidad. En Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es saber, Cristo. Así que sabemos que los niños son fácilmente influenciables. Es necesario que se vuelvan estables en la palabra de Dios, firmes, porque aquellos que están arraigados en la palabra de Dios no son llevados de un lado a otro. Y, finalmente, los niños espirituales necesitan consistencia, de acuerdo a la perspectiva del apóstol Juan. Dice: y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos en él en su venida. Así que los niños necesitan crecer a fin de ser constantes y firmes en su adoración al Señor. Tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos para ver qué tan constantes somos en la palabra, en la oración, en nuestro testimonio sobre Jesucristo, en la fidelidad personal delante de Él. Bien, mencionar algo acerca de uno de los frutos del Espíritu, que es el fruto de la mansedumbre o la humildad. Menciona mansedumbre es humildad. Cuando nosotros entendemos así, pensemos en esto. Esta es una de las características de nuestro Señor Jesucristo y es una de las más poderosas que nos libera de todo tipo de orgullo. La mansedumbre es la actitud hacia los hombres. Los hombres pueden ver. Y la humildad es una joya que está en nuestro corazón que solamente Dios puede ver y que es muy valiosa ante los ojos de Dios. Y déjenme decirles que la humildad es una joya muy valiosa ante los ojos de Dios. De hecho, la Escritura dice que Dios mira de lejos al altivo, sus ojos están sobre el humilde. La humildad nos hace comprender nuestra completa incapacidad para hacer algo fuera de Dios. Déjenme decirles algunos conceptos sobre la humildad, porque si nos alimentamos de este fruto, esto va a obrar en nosotros y de esta manera, de alguna manera, nos va a ayudar a crecer en esta actitud, que es como la actitud de Jesús. El poder de la humildad puede levantarnos, darnos una visión de nuestra propia incapacidad. De hecho, en nuestro yo siempre está proyectándonos y diciéndonos de alguna manera nuestra gran valía, pero yo estoy hablando de que el poder de la humildad nos da la capacidad de limpiar nuestros ojos para ver como Dios nos ve de alguna manera. Nos da una visión de nuestra incapacidad para hacer algo fuera de Dios o aparte de Dios. Nos enseña que solo a través de Dios lo podemos hacer. Solo la mano humilde, poderosa de Jesucristo puede levantarnos de la miseria del orgullo, de la autoconfianza y darnos la gloria de su presencia y su amor. Es precioso cuando el poder de su humildad nos enseña que Dios es todo suficiente, que Dios es todo abundante y nos lleva al otro lado. Nos enseña que nosotros somos todo pobreza, todo insuficiente. Déjenme decirles algo importante que puede darnos un equilibrio en relación a esto. Realmente humildad es ese sentido de proporción. Cuando nosotros vamos a Dios, nuestra boca debe decir que Dios es grande y que nosotros somos nada. Cuando el enemigo viene, nosotros debemos decirle al enemigo que somos algo, somos comprados con la sangre de Jesucristo y Él ha puesto su nombre en nosotros. Así que para el enemigo somos algo. Ante Dios somos nada porque no podemos compararnos con Él. El problema con nosotros es que lo hacemos muchas veces al revés. Ante Dios presumimos ser algo y ante el enemigo nos sentimos insignificantes y derrotados, ¿no? Bueno, regresando. Entre más nos apoyamos en la independencia y en la autoconfianza, más impediríamos el movimiento de su espíritu y la operación de su humildad en nuestra alma. La revelación de nuestras propias profundidades, de nuestra pobreza, también nos hace ver las alturas y las riquezas de su perfección, sus perfecciones. Cuán lleno de gratitud debe estar o tener nuestra alma por la realidad
de este doble cuadro en cada nueva revelación que el Señor nos da de nuestro yo, por cada nueva profundidad de nuestro yo, también nos deja ver una nueva altura de su gracia infinita, lista para ser impartida a nosotros. En cualquier cosa que podamos hacer por Dios, en servicio, en adoración, lo que sea, no podemos añadir nada a su perfección. Dios es perfecto. Jesús declaró que aún después de haber hecho su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, seguimos siendo siervos inútiles. Muchas veces cuando hemos sido instrumentos en las manos de Dios, nos llenamos de soberbia, de orgullo espiritual, como si fuéramos siervos merecedores, o como si realmente hubiéramos añadido algo a la gloria de Dios en alguna forma especial. Cuando vemos a través de los ojos de la humildad, comprendemos que es Dios. Él es el que planea su propia voluntad, que es Dios quien ilumina los corazones para que le conozcan. Y eso no solo eso, también le da poder para poder hacer su voluntad. Dios es quien planea, realiza y perfecciona su voluntad en la tierra. No tiene nada que ver el hombre en ello. A causa de esta verdad, nuestros corazones debieran caer postrados a sus pies en profunda humildad y en profunda gratitud, agradecidos de que Él haya incluido a criaturas tan indignas como somos nosotros en su proyecto divino, en su propósito, en su perfección divina. De manera que si Él lo hizo todo, dado que Él es el originador, creador, entonces ciertamente somos siervos inútiles. Miren, vean la actitud, por ejemplo, de Adán, en relación a lo que acabo de mencionar. Dios creó al hombre al último. Dice la Escritura que Dios utilizó 6 días para crear y el hombre fue creado el 6º día. Pero piensen en esto. El primer día Dios creó, dijo Dios sea la luz y fue la luz, y así sucesivamente el Señor fue haciendo su obra creativa. No estaba el hombre presente, Dios lo hizo. Cuando Dios creó al hombre, simplemente le mostró, le trajo y le mostró todo lo que había hecho, para que el hombre estuviera consciente de que no hizo absolutamente nada y que todo lo que había recibido era un maravilloso don de Dios y aún el hogar donde Dios le había puesto. A Adán no le había costado absolutamente nada. Y exactamente nosotros debemos reconocer que en realidad Dios todo lo ha hecho. Incluso los grandes descubrimientos del hombre y la tecnología, simplemente el hombre ha descubierto lo que Dios ya había creado. Había estado ahí por muchos milenios, por muchos siglos. Y Dios le dio la chispa de inteligencia al hombre para tomar eso que había creado, para producir grandes inventos y demás, medicinas y lo demás. Pero es Dios quien había hecho todo. Y de esta manera, ni siquiera podemos buscar en el abismo de nuestro nada, si sabiendo que somos nada, y regresando a lo que somos nosotros por cuenta propia. Porque solo los rayos de su gracia, de su misericordia, pueden revelar nuestra pequeñez, pueden enseñarnos nuestra insignificancia, nuestra pobreza. Y a pesar de que Él, quien es todo en todo, ve, conoce las profundidades de nuestra nada en la carne, y Él está dispuesto a convertirse en el eje y la rueda de nuestro ser. Muchas veces, en su misericordia nos levanta en su espíritu a través de esta gracia e imparte una profunda conciencia de nuestra insignificancia. Nos da una visión y nos enseña a vernos como Él nos ve. Al mirar hacia atrás y recordar las muchas veces que hemos pensado que somos algo, que nos hemos llenado de soberbia, y cómo Él nos ha amado, nos ha alimentado con su espíritu, nos ha alimentado con su palabra. Nuestros corazones se hunden en su humildad, de tal manera que verdaderamente sentimos rompernos en pedazos dentro de nuestro ser por causa de nuestro engaño, por causa de nuestra soberbia. Uno puede orar cuando se siente de esa manera y decirle a Jesús: ayúdame, dame la oportunidad de descubrir una más profunda hondura de mi nada, Señor, porque realmente delante de ti soy nada. La Escritura nos enseña que el Señor escogió lo pobre, lo vil, lo menospreciado, lo nada, y nosotros no lo alcanzamos a ver, ni siquiera tenemos una idea de lo que es nuestra nada.
Solo cuando Él nos lo revela, entonces podemos de alguna manera tomar nuestro lugar delante de su presencia. Solo orando de esta manera, en este sendero, el alma encuentra éxtasis en su precioso amor, con el conocimiento de que se es nada y que no puede hacer nada aparte de Dios. A lo largo de este sendero, el alma aprende a renunciar y a reconocer que todas las cosas de la gente son vanas, los lugares y todo lo que está a su alrededor. Aprende que el gozo y el deleite se encuentra en hacer cualquier cosa que el Señor Jesucristo le da a conocer. Ese es verdadero éxtasis. La conciencia de nuestra total inhabilidad para hacer cualquier cosa fuera de Dios nos coloca en nuestro verdadero lugar delante de Dios. Nos sitúa en el lugar de la pobreza, que es el correcto para nosotros. Él nos coloca en el lugar de la debilidad. Dice Jesucristo: bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces entendemos que esta debilidad es incapaz de dar a Dios lo que es justo, lo correcto y lo santo. El conocimiento de nuestra propia pobreza ante Él, de nuestra debilidad, nos lleva al seno mismo de nuestro precioso Señor Jesús, a fin de ser fortalecidos para hacer su voluntad. En su pecho encontramos el latido de la fortaleza, el poder y el amor que transforma nuestra debilidad en la semejanza de su poder. Así que somos capacitados para rendirle la alabanza, la devoción, la adoración y el servicio que su nombre merece. Solo así. Jesús es nuestro ejemplo en este pensamiento de verdad espiritual, porque Él admitió que Él no podía hacer nada de sí mismo y todo lo hacía de acuerdo a la voluntad de su Padre. Jesucristo dijo: lo que hablo es lo que he escuchado de mi Padre, y lo que obro es lo que he visto obrar de mi Padre. Eso dice en San Juan 5:19. Si Jesucristo hubiese establecido su propia independencia del Padre, habría significado que la unidad y la unión de la deidad se habrían destruido. Las tentaciones del diablo al Señor Jesucristo siempre siguieron esta línea. Siempre trató de hacer que Jesús estableciera su independencia separándose del Padre. Pero Jesucristo vino y vivió una vida perfecta. Dio su cuerpo, su sangre, para hacer un sacrificio sobre la cruz, a fin de traer al hombre de regreso a la perfección de unidad con Dios, como al principio. Realmente, el ego, el yo, nos engaña. Déjame terminar con esto. Y nos dice que debemos hacer todo lo posible para ser grandes. Si se lucha para ser grande, y la pregunta es: ¿quiero ser grande para quién? ¿Para el hombre o para Dios? ¿Quieres ser grande para Dios? A través de la humildad. Aquel que es humilde es verdaderamente grande ante los ojos de Dios. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Vamos a concluir y quisiera hacer alguna oración. Si hay alguna necesidad de alguno de ustedes que están escuchando, que nos hicieron el favor de escucharnos, y si hay alguna necesidad que ustedes tengan, la vamos a llevar en oración. En este momento puede ser, no sé, una oración familiar, personal, de trabajo, de enfermedad, no sé, está pasando por alguna prueba. El Señor lo conoce, y nosotros vamos a utilizar nuestra fe, y sabemos que el Espíritu de Jesucristo que se está moviendo en este momento aquí puede moverse allí donde está usted para poder atender a su necesidad. Señor Dios, delante de tu presencia nos acercamos en el sagrado nombre de Jesús, y si hay alguno de tus hijos, Señor, que tú amas, Señor, que tú has redimido con el poder de tu preciosa sangre, está pasando por alguna situación difícil, si está enfermo, Señor, te pido que en el sagrado nombre de Jesús extiendas tu mano y tú puedas tocar, Señor, o digas la palabra y será hecho. En el sagrado nombre de Jesús, tú puedes traer, Señor, la sanidad a ese corazón. O si alguien está sufriendo, Señor, de alguna otra forma, Señor, alguna pérdida, Señor, te pido, Señor, que restaures su corazón. Si hay algún creyente que está desanimado, Señor, por alguna cosa que haya sucedido en su vida, yo te pido, Señor, que vayas en este momento y le fortalezcas en el nombre de Jesús. Si alguien tiene problemas en su trabajo, Señor, te pido que lo redimas, Padre eterno, y que levantes tu nombre, Señor. Y Padre, que aquellos del mundo puedan saber, Señor, que hay Dios en Israel, y que tus hijos, Señor Dios, son guardados por el poder de tu nombre, por el poder de tu sangre.
Te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer, Señor. Padre, atiende, Señor Dios, en los hogares donde haya conflicto, Señor Dios, a través de esa sangre maravillosa de paces, esa sangre, Señor Dios, tú puedas poner paz en los corazones, puedas, Señor, quitar toda contienda, Señor, que pudiera haber. Te lo suplico, amado Dios, de una manera especial. Bendice a aquellos que te aman. Permite que tu palabra, Señor, pueda ser bendecida en sus corazones. Gracias por ella. Y que si una palabra fue una semilla, que pueda quedar sembrada en buena tierra y pueda producir el fruto que tú deseas en la vida de cada uno de tus hijos y de tu pueblo. Todo esto, Señor, te lo pido y lo agradezco en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén.